Miguel Sugasti. Ha sido para mí un enorme gusto encontrarme con alguien como tú. Les platico a nuestro auditorio que estuviste ayer en la Universidad de Goethe, aquí en la ciudad de Frankfurt, en Alemania. Nuestro auditorio es mayoritariamente mexicano, pero también está regado en algunos otros países de Latinoamérica, de Europa y uno que otro en Asia también, pero estamos aquí ahora en Frankfurt, en Alemania, y fuiste invitado por una de mis profesoras para platicar dos cosas. Una fue el teatro en la Nueva España, y luego hiciste la presentación de un libro. Entonces, déjame invitar a mis auditorios, les platico que Miguel Sugasti es de España. Ahora que lo escuchen hablar se darán cuenta de Pamplona. Esto, de Pamplona. Y él tiene una licenciatura en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y un doctorado en el Teatro del Siglo de Oro por la Universidad de Navarra. Y tiene unos campos de interés. Me parece fascinante todo lo que tú has, pues no puedo decir especializado porque ya es bastante amplio, ¿no? La literatura española del Siglo de Oro, la literatura colonial hispanoamericana, que obviamente están muy relacionadas, ¿no? Pero en autores como Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Agustín Moreto, Lope de Vega, Miguel de Cervantes, por supuesto. La fiesta teatral en el Siglo de Oro, que es diferente del teatro, es un poquito diferente y está incluida. Es un conjunto que engloba el teatro. Estamos hoy acostumbrados a ver una obra y decir, La vida es sueño, El burlador de Sevilla, pero antiguamente había un marco festivo que duraba casi medio día entero. Y es una parte bien importante, las festividades tanto en España como en México. Y ahorita platicamos un poco de eso. Y me has dicho que conoces bien México, entonces estás también muy familiarizado con cosas, tradiciones que perduran hasta hoy en día, como los villancicos y las posadas. Ayer. Con decirte que en mi primer viaje a México llegué para el Día de Muertos, de Muertitos, y un shock cultural enorme. O sea, llegar allá desde España y empezar a ver altares de muertos por todos los sitios, y mi primer viaje fue, vamos, impactante. En ese momento supe que yo también quiero ser mexicano de adopción. Ah, pues bienvenido, y seguramente quienes nos escuchen estarán muy de acuerdo en que pues sí, ya lo eres, porque has platicado cosas que muchos mexicanos no sabemos, y pues bueno, creo que además son áreas muy específicas en las que tú te has enfocado en México. Y interesante el Día de Muertos, porque es una tradición que combina lo prehispánico con la parte española. Se hace una mezcla especial, pero con unos símbolos muy fuertes, muy claros, y una identidad visual. Muy vivos. Ese sincretismo no es de museo, no está fosilizado atrás, sino que está vigente hoy. Y entonces, eso, a un peninsular español que llega allí por primera vez, eso engancha, la verdad que engancha, tiene fuerza. El colorido, el dinamismo, todo eso, pues va más allá de lo que es el interés turístico. Entra ya un poco tu percepción antropológica, cultural, y bueno, enriquece. ¿Y tú notas en todo esto que hay en el Día de Muertos en México, puedes distinguir las raíces españolas? Bueno, todo es, o sea, el cristianismo, ¿no? O sea, todo está, o el núcleo es el cristianismo, el recordar a los muertos, pero no solamente al estilo centroeuropeo, ¿no? Sino, o sea, europecentrista, sino con ese sincretismo, con esa mezcla de lo prehispánico, de lo precolombino. Y entonces eso es lo que le da verdaderamente distinción y autenticidad. Es que yo no sé si hay otro país en Hispanoamérica que haga eso. No estoy muy seguro. No lo hay. Es muy Guatemala, que están tan cerca, Salvador, Nicaragua, no creo que lo hagan. Desde luego por el norte ya sé que no, pero entonces digo, caramba, bueno, pues la impronta española está en la religiosidad católica, pero
combinada con pues, toda la tradición prehispánica, claro. Ayer nos hablaba sobre el teatro del siglo de oro, los siglos XVI y XVII, en México, en la Nueva España. Así es. Y yo leí por ahí algo que de ninguna manera fue tan prolífico y tan relevante como en España, que hubo, bueno, muchos autores, muchas obras, pero estamos hablando de un México que acababa de ser descubierto, de un territorio Nueva España, ni siquiera era México, que tenía muy poco de ser descubierto, pero se utilizó mucho como herramienta de evangelización. Efectivamente, y el México prehispánico ya tenía teatro. O sea, los aztecas ya tenían sus escuelas de danzas y este tipo de cosas, y escenificaciones, representaciones. Pero con el cambio que supone 1519, ¿no? Hernán Cortés, etcétera, y la caída de Tenochtitlan, pues empiezan inmediatamente a llegar. Primero llegan los conquistadores, inmediatamente después, enseguida llegan los evangelizadores, franciscanos sobre todo, pero no solo, luego también dominicos, etcétera, y se entremezclan rápidamente con los pueblos, con los nativos, con los naturales, indios, y el primer objetivo es evangelizar. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Haciendo que muchos de los padres aprendan las distintas lenguas, mixteca, zapoteca, náhuatl, tolteca, etcétera, etcétera, y pueden evangelizar. Es que tenemos referencias de representaciones teatrales en Puebla, en Tlaxcala, tempranísimo, pero ya en 1539, 1540 ya se está haciendo cosas. Y llevaban 20 años apenas. Nada. Muy poco. Entonces, pero estoy diciendo de representaciones enormes, amplísimas, en capillas abiertas, con presencia de miles el padre Motolonía, por ejemplo, describe varios de estos festejos, de miles de indios coparticipando de esas representaciones, que podían ser mixtas, también partes en español, partes en distintas lenguas mexicanas, ¿no? Y bueno, ¿qué mensaje va ahí? Pues, por ejemplo, las que son el Corpus Christi, pues todos los altares que se hacen una fiesta abierta en la calle con procesión y distintos altares y distintas representaciones, breves coloquios, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una descripción muy completa, o en las fiestas del Corpus Christi se instauraron rapidísimamente en Puebla y en Ciudad de México, rapidísimamente, con coloquios, además de las fiestas, la fiesta religiosa con su procesión, la exaltación de la Eucaristía, etcétera, etcétera, que es lo que se celebra el Corpus Christi, todo eso acompañado de procesiones, coloquios, los gremios son convocados para hacer cosas, los distintos maestros de danzas indios son llamados para que dancen y bailen frente a la custodia por las calles. Es una fase de evangelización por medio de las artes escénicas. Es una forma más. No solamente el sermón o la oratoria. Es una manera muy lúdica de enseñarle. Y copartícipe. Sí. El natural, el nativo, hace que se sienta a gusto y copartícipe. Y ese detalle que hemos dicho en capillas abiertas, no encerraditas, que no les gustaba. Entonces, los frailes, los padres, rápidamente se percataron de eso. Entonces, tenemos que las primeras manifestaciones teatrales en el periodo nuevo hispano obedecen más a este objetivo de evangelización que al elemento lúdico, aunque está siempre presente. Y luego va a ser el predominante. Sí. En el momento que ya la Ciudad de México no deja de crecer y empieza a haber población criolla, etcétera, etcétera, empiezan a surgir los circuitos de teatro comercial, calcando el modelo de lo que se hacía en la metrópoli, lo que se hacía en España. Está documentado compañías de actores españoles que van, Riancho, por ejemplo, Gonzalo Riancho, son los más importantes, cómo se establece en Ciudad de México y empieza a hacer contratos para actuar en Puebla, para actuar en Ciudad de México, luego su hijo, luego
otros, bueno, cuyo nombre ahora no me acuerdo exactamente, pero que está registrado y constatado. Entonces, sí, una actividad lúdico, festiva, evangelizadora, en náhuatl, en español, en maya, un poco variado. Se basa en toda esa combinación. Y Sí. finalmente a través de la cultura es como se va, no quisiera usar la palabra manipulando, pero es a través de la cultura es como se hace la doctrina ideológica también, Sí. cómo se va haciendo que un pueblo lleve sus creencias, sus pensamientos hacia un lugar en específico. Claro, es que nos tenemos que poner en la mentalidad de esos padres vamos a intentar hacer un esfuerzo mental, ¿no? Uh-huh. Y para ellos la verdadera fe, el verdadero credo es el catolicismo, lo que ellos están llevando. Claro. Y los indios, ellos los ven, a los naturales los ven como gentiles. Y luego les horroriza mucho, por ejemplo, la práctica azteca de la guerra florida y los sacrificios humanos. Claro. Entonces, eso les estremece. Uh-huh. Por mucho que ahora me digan que sea un ritual, que tiene un componente también religioso, y sagrado. Lo tiene, pero para lo tiene, el que no lo conoce sí. es impresionante. A eso voy, pero para el europeo, que ignora por completo esos códigos, que está totalmente fuera, eso lo ve como un ejemplo de barbarie absoluta. Uh-huh. Y por tanto hay que erradicar eso. Uh-huh. Y entonces, naturalmente, en ese proceso, en ese encuentro, pues hay violencia. Uh-huh. Claro. Claro que hay violencia, claro que se ejerce la violencia. Igual que había violencia antes de Hernán Cortés. Los aztecas ejercían su violencia con los otros pueblos con los indígenas, otros pueblos, sí. Con los otros pueblos, toltecas, totonacas, zapotecas, Ayer mixtecos. hablábamos de los tlaxcaltecas, de los tlaxcaltecas. Sí. Claro, fueron los primeros y no únicos aliados de Hernán Cortés. Uh-huh. Parece que solo los tlaxcaltecas, ¿qué va? Entonces, a lo que voy es que ningún proceso de conquista fue ni plácido, ni pacífico, ni se hizo con un clavel en la mano. No, claro, es imposible hacer eso. Posible. Sobre todo... Como esto pasó hace 500 años, Rebeca, pues digamos, en México hay pero en España la romanización la tuvimos hace 2 milenios. Uh-huh. Entonces... pasaron lo mismo. Pasó lo mismo. Mutatis mutandis, pasó lo mismo. Ahora yo, como español, ¿a quién le pido cuentas? ¿A qué romano le pido cuentas? ¿Qué voy a Italia? Son italianos, no son romanos. Oye, pero... o sea, yo soy tan romano como ellos. Entonces, ¿qué le falta? Espera que el presidente de México ha pedido a los españoles que se disculpen por la conquista. Pues porque es un enorme ignorante del proceso histórico. Incurre en el defecto del presentismo. Claro. Es que no le podemos pedir a Hernán Cortés que vaya a México con la Declaración de los Derechos Humanos. Eso fue un logro de la humanidad recentísimo. Claro. Tiene unas pocas décadas. No lo podemos extrapolar 500 años atrás. Y aún así, mira los conflictos que hay actualmente. Y aún así, en este momento, estamos con varias guerras en activo. Aún así. Uh-huh. Aún así. Uh-huh. Y lo dijo alguien que se llama Andrés Manuel. No Tonatiuh, sí. No Cuitláhuac. Y ¿no? López Obrador. Y López Obrador. Entonces, claro, bueno, tiene respuestas. Hay un argentino que le ha respondido con un libro que se llama Nada por lo que pedir perdón. Nada por lo que pedir perdón. Diciendo, bueno, es un proceso de encuentro, de colonización. Bueno, la palabra conquista está ahí, por supuesto, pero fíjate que desde muy antiguo, desde la Edad Media, los términos bélicos de conquista, etcétera, son trasladados también al campo del amor. Petrarca ya lo llevó al amor. Claro, claro. Entonces, hay diferentes tiene una amplitud metafórica muy, muy amplia. Sí. Y claro que está la espada ahí. Pero no solo. A lo que voy es que no solo fue eso. Hemos empezado a hablar de teatro. Se llevó el teatro, se llevó la imprenta. Claro. Por supuesto, los padres, la religión, los hospitales, la beneficencia. La Universidad de México se fundó en 1555, como la de San Marcos de Lima. De Lima. ¿Cuántas universidades españolas hay de esas fechas? Muy pocas. Quiero decir, se fundaron centros. Pero llegaron los españoles a conquistar pueblos que tenían conocimientos muy elevados. Sí. Los mayas, ¿no? Los números, la astronomía. Los aztecas mismos tenían una organización en su ciudad y estaban muy, muy delimitados los diferentes niveles y especializados
los papeles que jugaban los distintos grupos de personas. Sí. Y entonces, o sea, no llegaron a conquistar a pueblos desorganizados, bárbaros e ignorantes. Entonces es natural que quisiera haber universidades ahí, ¿no? De gente que ha tenido este antecedente de conocimiento tan importante. Lo que pasa es que veo muy difícil que hubiese un seguimiento, una conexión entre el español que llega allí en el siglo XVI y decir, es que de los números los mayas lo saben todo, o de astronomía, o de astrología, etcétera, etcétera. Ahí sí que hay una ruptura de la cadena del saber. Fuertísima. La arquitectura, o sea, las pirámides destruidas o tapadas es el ejemplo más concreto, sí. ¿no? El padre Landa, por ejemplo, en Yucatán, ¿no? Es una fuente importante hoy, pero él de registro de glifos y de cosas de escritura maya, etcétera, pero él también destruyó códices, etcétera, porque para él era como la lengua del diablo, ¿no? Entonces, claro, es ese tipo de proceso de construcción, destrucción, etcétera, etcétera, pero hay algo que todavía, una palabra mágica que aún no la hemos dicho hoy, y que ahora mismo va a salir, que aunque hubo digamos, esa ruptura, esa discontinuidad entre las distintas tradiciones culturales mesoamericanas y luego la española, en la siguiente generación, con España empieza a surgir ya el mestizaje. Sí. Y eso es algo que no ha ocurrido con ninguna otra nación europea. El británico no se mezcla, el holandés tampoco, el francés tampoco. Y por eso hoy tenemos 600 millones de hablantes españoles, porque hubo un proceso de mestizaje. Entonces, cuando el presidente de México reniega o echa pestes de la conquista, está emporcando a sus abuelos. Claro. Está echando esa porquería a sus abuelos. Es que él también es heredero de eso. Claro. Bueno, Octavio Paz y muchos más han reflexionado sobre la mexicanidad. Yo no soy nadie, un español, para decir que es la mexicanidad, pero quiero decir, hay voces mucho más autorizadas que yo. Pero sobre todo es mezcla, es complemento de distintas fuerzas, de distintas tradiciones, orígenes. Y hay que saber componer esa mezcla, hay que aprender a convivir con ella. Utilizan mucho aquí el término colonización y decolonización. Decolonizar, sí. Y yo creo que sí ha sido una ruptura mucho más fuerte de los Estados Unidos o de África, sí. El sudeste asiático, etcétera, que sí han hecho una ruptura mucho más fuerte con los pueblos que los colonizaron que Mesoamérica. Absolutamente. ¿Qué pueblos, qué naciones indias quedan en Norteamérica? Sí, en unas reservas, 4 o 5 metidos en unas reservas, pocos más, y pocos sitios más. Y los ve a Canadá, sí. Y luego hay otra cosa que tampoco se dice, porque no parece muy políticamente correcto, que es las masacres de indios después de las respectivas independencias de las repúblicas. Sí. Cuidado con eso, que justamente mayormente los indios naturales eran más realistas, más que independentistas, en muchísimos sitios, en muchísimos países. Cuidado con ese enfoque también, porque muchas de las naciones fueron después también muy golpeadas, muy violentadas, después de las independencias. Entonces, claro, es que... es toda una revuelta. Es toda una revuelta. Es muy difícil encontrar buenos y malos. Yo huyo de esos dualismos. Son simplificaciones de la historia cuando desconoces o cuando se desconoce las múltiples implicaciones que entran en acción ahí. Es como tener la mirada puesta en el ombligo, ¿no? Y no ver más allá. Sí, o puesto en el ombligo hoy, sí. En el siglo XXI, sí. Pero que nuestros criterios no son extrapolables al siglo XVI. No son. Había otras formas de hacer otro la mundo, guerra, claro. Totalmente diferente. Oye, ¿y por qué tú tanto interés y yo, por lo que veo, amor por el siglo de oro? Bueno, al principio uno ya, cuando se especializa, yo soy profesor de universitario, ¿no? Cuando te especializas, pues haces unas investigaciones y eliges de un modo... Yo hasta hace unos años yo decía que el profesor elige un área, o el investigador. Y ahora creo que es casi
la época, el área en la que te selecciona a ti. No, empiezo a pensar, no, en serio, Sí, ¿eh? claro. No estoy hablando de nada raro, ni mistificación, ni nada, pero de algún modo como te elige a ti. Se necesita pues proyectar un poco de vocación, amor, tú has mencionado la palabra, es muy bonita, vocación viene a ser más o menos lo mismo, pasión, etcétera, etcétera. Yo empiezo a trabajar teatro del siglo de oro peninsular español y ya en mi tesis doctoral me ocupo de la conquista de América, en este caso Perú, con unas comedias en torno al protagonista principal, Francisco Pizarro. Entonces, yo sin yo saberlo, a mis 20 y pico años, bordeando los 30, ya me estaba ocupando de América. Yo aún no había viajado nunca a América, había viajado por Europa, por Asia, por África, pero América no. Es como que el llamado de América me estaba llamando. Entonces yo, digamos, sin nada de esoterismo ni nada raro, yo escuché esa voz, escuché esa llamada, empiezo a ver que me gusta ese tipo de actividad y que hay. Yo veo como un continuum absoluto de la transmisión cultural española hacia América y en cambio nos empeñamos en hacer una gran ruptura, una gran frontera pero estoy hablando de los mega especialistas. Claro. En Calderón de la Barca, en Cervantes, no les preguntes ni media palabra del Inca Garcilaso de la Vega, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿quiénes son esos? O de Ruiz de Alarcón, ¿qué pasa? Digo, pues si son los mismos, pertenecían a la misma corona, se sentían partícipes del mismo movimiento, etcétera, etcétera, solo que los que vivían en continente americano, y yo insisto mucho en americano, es desde el estrecho de Bering hasta el estrecho Magallanes. Eso es América, no es solo Estados Unidos. Además, México también es Estados Unidos de México, ¿verdad? Claro, que justamente... Estados Unidos mexicanos, sí. Entonces, no podemos hacer ese corte, esa ruptura. Los mismos códigos culturales, estéticos, ideológicos, religiosos de la península pasaron a todo el ancho arco americano. Incluso hubo mexicanos que estuvieron formándose y produciendo sus obras en España. El principal dramaturgo mexicano, Ruiz de Alarcón, él fue a España y produjo y escribió y publicó en España. Pero también ya de adulto, también hace un viaje a México y está en la UNAM, en la universidad, ¿no? Tenemos su encuentro, etcétera, etcétera. Entonces la influencia que él tuvo de España es innegable. Al yo trabajar el siglo de oro como un continuo en los dos lados, hay muchos personajes que funcionan entre las dos orillas, pero en ambas direcciones, no solamente españoles que van allá. Bueno, Bernat del Castillo, si es que es el autor de la verdadera historia de la conquista de México, digo sí porque hay una teoría de un colega, Christian Duverger, francés, que les pone que puede ser más bien Hernán Cortés el autor. Pero da igual, Bernal o quien sea. Bueno, Sor Juana, por ejemplo, nunca viajó a la península ibérica, pero envió sus textos. Sí. Entonces viajaron sus textos. De algún modo ella también estaba viajando, ¿no? O lo más inmortal de ella. Sus ideas, su mente. Estaba viajando ahí. Pero muchos otros. Hay un constante, incluso español. Tirso de Molina, un dramaturgo español de los más importantes, estuvo 3 años viviendo en América, en Isla Española, lo que es Santo Domingo. Luego regresa. Otros que nacen en Perú, Lorenzo de las Llamosas, que hemos mencionado, el Inca Garcilaso. Ya tenemos a un mestizo que nace en el Cuzco y se forma, se educa en el Cuzco, es totalmente bilingüe, y vuelve a España. Viaja a España, a la zona de su padre, y entonces es una persona muy rica, muy culta, y se gana un respeto, y se establece en España. Se puede pagar una capilla impresionante en la Catedral de Córdoba, tiene su casa en Montilla, pero no es el único caso, hay muchos más. Entonces, esta transmisión de cultura, el obispo Palafox, que es toda una autoridad en Puebla de Los Ángeles, el obispo Palafox era navarro, nació en Fitero, Navarra. Yo me he ocupado un poco de él, y entonces viaja como, llega a ser obispo, virrey, hay una década para él que concentra un enorme poder, y es un hombre también
de iglesia, pero de cultura y de saber. Funda la Biblioteca Palafoxiana, deja sus fondos allí. O sea, hay muchísimos casos de estos que digamos, van mucho más allá de Hernán Cortés y los nombres que cercando siempre sabemos, Tenochtitlan, ¿no? Claro, y cualquiera que haya viajado, que yo creo que cualquiera de los que nos están viendo o escuchando, cualquiera que haya viajado, ha experimentado esta influencia y esta transformación de ver costumbres diferentes, de comer platillos diferentes, de escuchar acentos o lenguas diferentes. Vaya, es algo que te cambia la mente y las emociones. Incluso el propio lenguaje es algo que tiene que ver mucho con la formación de la identidad. Y lo mismo entonces si lees, no tienes que trasladarte físicamente a otro lugar, pero si lees sobre autores de otros países, de otras religiones, de otras ideologías, son cosas que tienen una gran influencia en las personas. Entonces, claro que hay este intercambio bicultural, ¿no? Desde entonces. O multicultural, si quieres. Y de ida y vuelta y de circularidad también. En fin, podemos dar todas las imágenes que queramos. De retroalimentación, esa mirada es mucho más rica, mucho más sugestiva y pacífica, habría que decirlo también, claro, que no la mirada desde la ira, desde marcar, señalar la diferencia, mi yo es diferente del más otro. Que limitativo, ¿no? Sí, y esa mirada reducida al ombligo que has mencionado antes, ombliguista, etcétera, de algún modo está despreciando al otro, sea quien sea. Y si lanzamos una mirada mucho más pan, lo que sea, panhispánica, por ejemplo, o sea, pan en el sentido etimológico de general, abierta, somos más cultos, estamos más perceptivos a la diferencia al otro, por tanto, más benignos también. Claro, mucho más tolerantes. Gracias. Estaba buscando esa palabra, gracias, Rebeca. Más tolerantes. Que mucha falta hace en el mundo. Hace mucha falta en el mundo, un mundo que está medio enfadado siempre, airado y a punto de estallar los gérmenes de violencia en cualquier lugar, ¿no? Y un bálsamo de estas cosas es el conocimiento de la cultura, del saber, pero no estoy hablando solo del saber erudito, científico de la lectura, sino la danza, el color, la moda. La cocina. La cocina, importantísimo, porque comemos varias veces al día, etcétera, etcétera. Bueno, sincretismo, eso, open mind, ¿no? Claro. Abrir la mente a ese tipo claro, y investigar todo y te puedes meter a trazar los hilos hacia el pasado y ver la influencia, ¿no? El siglo de oro español viene justo después de una época de una gran influencia de los moros, por ejemplo, en España. Y entonces esa influencia llega hasta México y puedes Rebeca, hacer hilos hacia atrás así. Has tocado un punto interesantísimo, interesantísimo. Las danzas de moros y cristianos, de tradición medieval, en los 8 siglos de presencia musulmana en España, etcétera, etcétera, y en las distintas guerras de reubicar el lugar, etcétera, etcétera, las danzas de moros y cristianos, Bernard Díaz del Castillo ya menciona, pero en los primeros años ya menciona el uso de esas danzas entre los españoles. Ya fue un maestro de danza con Hernán Cortés. Claro. Y hoy son espectáculos todavía vivos en la Sierra de México. Hay distintos poblados, o sea, lo que es la danza de la pluma, por ejemplo, es un derivado. Los mitotes, los tocotines. Oye, los indios, voladores de Papantla. El volador de Papantla son elementos festivos que están dentro de un mitote o de un tocotín. Los mitotes, los tocotines, las danzas de la pluma son variables de las danzas de moros y cristianos. Y lo ves en los movimientos, lo ves en el vestuario, lo ves en lo escuchas en la música. En la música, claro. ¿Qué instrumentos musicales utilizaban los indios en los tocotines, etcétera? Sus tambores, no soy capaz de reproducir las palabras en náhuatl. Claro. Las tengo escritas, pero ya saben que para los españoles hablar el náhuatl es dificilísimo. Sí. Pero bueno, sus instrumentos. Para los mexicanos también. Pero
También aparece un arpa, Ujú. también aparecen guitarras, o sea que, cuidado, los propios elementos más festivos que son, digamos, intrínsecos indígenas, también ya han incorporado otros elementos posteriores, otros instrumentos o dancísticos también. Y eso, que sepas que en Perú también existen danzas de moros y Por cristianos y supuesto. en Filipinas también. Y, Gracias al galeón y ni Acapulco, hablemos ¿eh? de Brasil, Y en Brasil, de toda la eso es influencia otra de... faceta. Sí, sí, Mira, sí. es otra faceta el Brasil, porque después de la raya y de la partición que se hizo de América en Roma con el Papa Borja, eh, Brasil corresponde a Portugal, pero todo es ibérico, Ujú, todo es ujú, iberoamericano ujú. o hispánico. La Hispania romana era la península, Sí. lo que es Iberia y Lusitania. Ujú, ujú. Entonces, es que España y Portugal, aunque hemos vivido de espaldas en muchos tiempos, en realidad somos hermanos totales. Pero es que la historia es mucho más, Sí, no puedes negar cosas que sucedieron como pueblos, como naciones, no puedes negar cosas que sucedieron hace siglos, ¿no? O sea, todo esto efectivamente. permanece. Y la presencia portuguesa en América tiene marcas diferentes a la española, muy Ujú. parecida, pero no son exactamente iguales. Tienen Un detalle particularidades. muy revelador. A mí al menos me parece interesante. Portugal no quiso llevar la imprenta a América, no quiso llevar la imprenta. España la llevó. Ajá. Inmediatamente se abren imprentas, etcétera, Algo tan etcétera. relevante como la Muy imprenta. relevante. Lo primero, hacer catecismos, imprimir catecismos, pero en lenguas indígenas que habían aprendido los misioneros. Ujú. Que muchas veces cuando se dice la leyenda negra, ¿no? Siempre es la leyenda negra que es un invento anti-español. Claro, sí, Claro, es un sí, invento sobre todo británico, holandés, etcétera, y francés también, para sí. ningunear lo más posible lo español. Ujú. Y entonces dice, es que extirparon lenguas. Hay lenguas que solo se conservan porque españoles imprimieron catecismos en esos idiomas. Son auténticas reliquias hoy en día. Hubo Claro, mucho más rescate una y joya. mucho más sostenimiento. Ahora bien, claro, para evangelizar, para implantar una nueva fe, una nueva creencia, efectivamente. Pero lo que hemos dicho antes es que ese era el enfoque ideológico del momento. No le podemos pedir al misionero que sea, pues, no sé, ecuménico. No Claro, sé, no le podemos pedir eso a un misionero del tienen, 16. tienen un objetivo principal y Sí, en eso se enfocan, ¿no? en efecto. Y me encanta cómo platicas todo, de verdad es muy evidente el amor que tienes por todo este conocimiento y cómo has entendido tanto y las reflexiones que debes hacer constantemente. Eso queda muy evidente y Sí. me parece muy interesante. Es que también hay parte, además de mi especialidad, digamos, académica, universitaria, investigación, Ujú. erudita, si quieres, luego está el componente vital, autobiográfico, que no se suele mencionar nunca. Pues yo, por Sí. ejemplo, viví 3 años en la India y me moví por muchísimas zonas adivasis, que son los aborígenes, y me alojaba sobre todo con misioneros Ujú, y misioneras, ujú, ¿eh? Ubicados en la India, y veía cómo trabajaban con la gente, ujú, cómo, qué es lo que estaban haciendo. Eran los principales sostenes y ayuda y soporte de muchísimos pueblos, los últimos de todos, ¿no? Lo que Mahatma Gandhi dijo, los Hariyans, ¿no? ujú. Los más amados de Dios, pero eran los intocables, a los que nadie les hacía caso más que para extorsionarlos y manipularlos. Y después me traslado a México y ya un poquito más tarde, cuando ya era un poquito mayor, y en México tenía un tío dominico, el padre Zugasti, Javier Zugasti, que fue prior los dominicos de Oaxaca muchísimos Wow. años. Entonces, visito a mi tío, falleció por COVID en Oaxaca, Ay, qué precisamente, triste. una lástima, sí, Sí. enorme, lo quiero muchísimo. Eh, entonces me voy con él y de repente él sabe lo que a mí me gusta y agarramos el carro, el todoterreno y vamos a la Sierra Mixteca, a la Sierra Zapoteca,
pasamos varios días alojándonos en casititas pequeñas, hablando con unos, con otros, viendo danzas, sí. Etcétera, etcétera. Y ahí hicimos un rescate. Ahora lo puedo llevar a mi campo. Sí, hicimos un rescate de la danza de la pluma, del texto perdido de la danza de la pluma, que es todo un hito cultural hoy en Oaxaca y que tiene todo un mega escenario para representarse. En la ciudad de Oaxaca hay un enorme escenario todo el año para la fiesta de la Guelaguetza. Sí. Pues esa danza de la pluma oaxaqueña que viene de Cuilapan de Guerrero, hoy, etcétera, etcétera, hoy los danzantes la he visto varias veces, lo hacen sin texto. Pues es mi intención decirles en cuanto pueda que esa danza tiene un texto del siglo XVIII, bien antiguo, y que convendría recuperar, porque es patrimonio, eso es patrimonio cultural. Mira, vamos a, Y si en esa idea andamos, ¿no? Si llega por allá con los oaxaqueños y alguien lo conoce, lo encuentra. Sí, sí, ahí está la Biblioteca Francisco Burgoa. Hay contactos, tengo contactos con ellos, pero no hasta el punto de impulsar. Como falleció mi tío por el COVID, el malhadado COVID, ¿verdad? Pues ese proyecto de relanzar esa danza ha quedado trunco, pero yo, si Dios me da vida, voy a culminar ese proceso, lo voy a culminar. Porque entre medio se me ha metido otro proyecto. Sí, ahora platicamos me ha surgido otra cosa, ¿no? A veces también la vida del académico y el investigador pues va un poco a saltos. No, propone y Dios dispone. Sí. Oye, exactamente. Hablando del globo terráqueo, México y la India son diametralmente opuestos. Ajá, antípodas. Exacto. Ajá. Pero que son pueblos muy similares en muchas cosas. Sí, sí lo son. Con creencias diferentes, o sea, Dios, Buda, etcétera, pero yo he subido al Tíbet, está por el Tíbet, etcétera, y he estado en Bolivia y digo, son los mismos. O sea, estoy totalmente convencido de que la teoría del estrecho de Bering, por el estrecho de Bering pasaron gentes de Asia, pasaron a América. O sea, de algún modo hay un continuum racial. ¿Verdad ahí. Que sí? Luego, por supuesto, han pasado miles de años entre uno y otro, miles, pero hay un componente, yo cuando veo a la gente del altiplano boliviano o peruano, etcétera, y algunos en Nepal o en Tíbet, digo, son mismos. Tienen sus particularidades, rasgos, pero por supuesto, hay tantas ni hablan la misma lengua ni nada, pero estoy hablando a fisiognomía, a rasgos faciales, etcétera. Y algo que se siente, ¿no? Algo que se siente de... Mira, eso es algo que me doy cuenta yo cuando viajo por estos, digo, pues misiones, etcétera, pero yo no vengo de una ciudad, vengo de un pueblito muy pequeñito, de Navarra, muy pequeñito, tiene 25 habitantes. Lo que yo percibo en esa gente es el sentido de pertenencia a una tierra y a una comunidad. Eso es muy fuerte, muy potente. Es lo más fuerte que hay, el sentido de pertenencia. Sí, lo percibo en cualquier pueblito pequeño, o bueno, también he subido a... ahora se me ha ido, ya no recuerdo. La Sierra Madre, donde están los del Peyote, ¿cómo se llama esa zona? Sí, no me acuerdo. Pero... Bien. Y he percibido más o menos lo mismo, Y es una pena Istrán del Río, pasamos por Istrán del Río, hice luego una salida a la sierra, y en Nayarit. Sí. Perdona que no me venía el nombre del estado. Estamos en Frankfurt hablando de estas cosas, ¿no? De la India, de México. De tantos lugares del mundo. Pertenencia a una tierra, a una comunidad, y eso, ese sentimiento, es que es universal, es condición humana. Da igual que hayas nacido, y montañas, que hayas nacido en el Tíbet, en el altiplano boliviano o peruano o en la Sierra Madre, o en la Sierra Mixteca. Muy parecido. Yo veo que es muy parecido. Sí. Y no solo sierras, que también puede ser yucateco y tener ese sentido de comunidad, de pertenencia a lo maya. Y yo no he ido a la India, pero aquí en Frankfurt he conocido a varios hindús y de verdad encuentro similitudes muy importantes, que no, o sea, te digo, tienen nombres distintos las cosas, sí. pero
pero muy similares, y entonces es muy interesante descubrir eso. Pues esto es lo pan que te decía antes, Sí. lo global, lo abarcador, lo pánico, ¿no? Hay que estar un poco atento a eso. O sea, Claro. se necesita también conocimiento, sensibilidad y ganas. Que no, Descubrirlo. que no Sí. piense huir del ombliguismo. Por ejemplo, los separatismos políticos, que son muy potentes hoy en España, tienen esa implicación. ¿En dónde no? Sí. O en dónde no, o en Sí. dónde no, Rebeca, en dónde no. Tienen, además, ¿sabes? El poder que es, no sé quién es el poder, la economía, el dinero, el capital, le interesa esa segregación, le interesa el poder. Claro, dividir. De algún modo son estos que buscan el separatismo, la diferencia. Yo soy yo. Polarizar. Es que yo soy catalán y soy antiespañol. Yo soy vasco y antiespañol. Exacto. Perdona, yo soy Miguel Zugasti, mi apellido Zugasti, mi apellido es vasco. Soy totalmente hispánico. Y a mí me enriquece ese multiculturalismo. No me, porque quiero conocer más. Quiero conocer más. No voy a decir, es que lo mío es yo lo mejor. Ese ombliguismo, por ejemplo, es muy propio de pequeñas regiones, también del centro de Europa, y lo he encontrado en Cusco. Cusco viene a ser el origen del mundo, el centro del mundo. Todos piensan eso. No, antiguamente, y de ahí viene la etimología del término, ¿no? El topónimo. Pero claro, si tienen esa visión, claro, cuando luego llegan Pizarro, Almagro, etcétera, etcétera, pues los destruyen, los vencen. Claro. Es algo limitativo pensar así. Muy limitativo, muy limitativo. Y algo que he dicho ya antes, no repetir sino enfatizar, desdeñar al otro. Sentirte tú superior, despreciarlo, despreciar al otro. Porque no es pequeño tuyo. Que esto no entra en contradicción con lo que he dicho antes del sentimiento de pertenencia a una comunidad. Es diferente, o el núcleo mínimo si quieres una familia. Tú puedes ser perfectamente mundana, pero defensora de tu familia. Pero son inclusivos. Son inclusivos, claro. Eso voy, no son excluyentes. Exacto. Entonces, digo, el pertenecer a una comunidad, etcétera, que vemos, lo he dicho, como una de las autenticidades que he percibido en el Nayarit, en la Sierra Mixteca o en Guyarat, en la jungla de Guyarat, que me he internado por ahí varias veces, eso no entra en colisión, al menos según mi modo de ver las cosas, con el sincretismo y la apertura cultural a lo otro. Es interesante.